Les damos la bienvenida una vez más a Un Café con Periodistas. Hoy nos acompaña Salud Hernández, periodista, columnista y escritora española nacionalizada en Colombia, quien es titulada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. También estudió un máster en Periodismo Televisivo en la Universidad de Nueva York. Ganadora de múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Minería Bien Hecha, y uno que en particular nos llama la atención y del cual estaremos hablando, el Premio Columnistas del Mundo, entregado por su labor en el cubrimiento del conflicto armado colombiano. Bienvenida, Salud. Encantada de estar con ustedes. Antes de iniciar, degustemos una deliciosa taza de café que nos prepara la Fundación Formemos, una fundación que educa a niños y niñas campesinos en su proyecto de vida. Antes de empezar, miremos el siguiente video. Mi nombre es José Sandoval, soy ingeniero de alimentos y hoy los invito a conocer el proceso del café aquí en la Fundación Formemos. Mi nombre es Michael Steven Fandiño, voy a explicar el primer paso, que es recolección del café. Es un proceso arduo ya que seleccionamos el café que tiene 32 semanas de maduración. Como se puede observar, tiene un color uva. Por esta razón el café de la Fundación Formemos se diferencia de otros cafés porque su cosecha es muy selectiva y se realiza manualmente. Paso número 2, beneficio del café. Antes de despulpar el café se realiza un proceso de flotado donde sale a la parte superior el café que no tiene un peso apropiado. Después de esto depositamos el café a la tolva receptora. Como pueden observar, la máquina despulpadora separa las semillas y la cereza por medio de fricción. Con la cereza se pueden hacer diferentes procesos como son abonos orgánicos, los cuales son utilizados para las mismas plantas del café, o bebidas como vinos e infusiones. Como estudiante de grado 11 elaboré una bebida fermentada a base de la pulpa de café. Luego en el tanque de recepción tenemos el café recién despulpado, donde pasará un proceso de fermentación de 16 horas, donde se buscará separar el mucílago del pergamino y posteriormente se lavará. Paso número 3, secado, donde se extenderá el café en una superficie plana con una altura máxima de 3 centímetros, donde se buscará secar uniformemente el café durante 48 horas para alcanzar una humedad óptima de un 10 a un 12%. Continuando con el paso número 3, en este momento el café es llamado café pergamino, el cual es una cáscara de color amarillo. El pergamino es retirado por medio de fricción en la trilladora. Después de este proceso, el café es llamado café verde, listo para el tueste. Paso número 4, tueste. Este paso es muy importante y es fundamental, ya que en este se determina el color y el sabor del café. El café es tostado a 180 grados Celsius de aire caliente durante aproximadamente 12 minutos. Después de este proceso pasa a la parte de abajo a enfriarse y esto dura aproximadamente de 2 a 3 minutos. Paso número 5. Para este paso hay que tener en cuenta el método de preparación o de extracción que se le va a realizar al café para poder graduar el molino, para obtener el café molido. Paso número 6, empacado y sellado. El café de nuestra Fundación Formemos es empacado manualmente. Después de tener las bolsas empacadas, pasa a un proceso de sellado por una selladora de banda. Y por último, obtenemos café Formemos con sentido social. Cuéntenos, Salud Hernández, ¿qué tal le pareció esta taza de café? Me parece estupendo y me encanta que fomenten el cultivo del café porque el campo colombiano, los jóvenes están huyendo de él, no quieren ser campesinos como sus padres porque siempre es un trabajo muy incierto, uno se la pasa mirando al cielo y con poco respaldo institucional, entonces me parece fantástico que se fomente el que se queden los hijos de los campesinos, los hijos de los cafeteros, que se queden en sus tierras y sigan cultivando esta delicia. Una fundación que promueve el amor por el campo y que sigan en el campo. Por eso digo, ojalá, me parece buenísimo. En este primer momento nos acercaremos a la vida de Salud Hernández. Hablaremos un poco sobre su trayectoria. Yo empecé, como tantos estudiantes, a estudiar Derecho porque no sabía muy bien qué hacer. Yo vengo más de la parte de letras. En España se diferenciaba letras de ciencias.
y me decidí a cambiar al periodismo porque pensé que de pronto, siendo reportera, también podía viajar por el mundo y estar en los sitios donde sucedían cosas. Llegué a Colombia en febrero del 98 con la idea de ser reportera, de volver a ser reportera para un periódico español que se llama El Mundo, con el que estoy trabajando. Pues yo creo que la fortuna que tengo es que desde el año 99 llevo recorriendo Colombia. Yo conozco, he puesto un pie al menos en todos los departamentos de 32. Hay algunos que conozco mucho mejor, obviamente, otros menos. Conozco lugares increíbles. He dado con personas que me han hecho cambiar muchos aspectos de mucha forma de pensar, muchos aspectos de la vida. Cuando yo escribía columnas en El Tiempo y solamente te escribían por correo electrónico, no había redes sociales, pues era una vida más llevadera, porque tenías una vida más anónima. Yo recorría todo el país, había gente que sí, que me reconocía porque leía El Tiempo. Yo estaba también durante 9 o 10 años, fui habitual en el programa de Hora 20 de Caracol, en fin, te reconocían. Pero era algo más pequeño y no era tan agresivo. Hoy día se ha vuelto imposible. Yo, por ejemplo, yo no puedo ir a cubrir un paro. Yo no puedo cubrir un evento del petrismo, porque te insultan, te echan, a mí me han echado ya 2 veces, son agresivos, me han empujado y desgraciadamente pues vas recortando, la libertad de expresión ya no existe, la libertad de trabajo no existe, se ha vuelto muy incómodo para mí. A mí lo único que me interesa a la gente que haya seguido mi trabajo es que me respete porque he hecho el trabajo de la manera mejor posible, que he sido honesta con mi manera de trabajar, es decir, he intentado siempre ser objetiva en lo que es información. Es que hay que distinguir, una cosa es información y otra cosa es opinión. Yo soy, creo que, la única periodista que desde hace años, cuando estaba en Hora 20, me declaré de derecha para que la gente supiera cuando yo hablaba desde qué punto de vista hablaba, desde la derecha, porque creo que era más honesto, cosa que mucha gente no hace, ni de la izquierda ni de la derecha. Ahora que ya conocemos un poco de su vida, cuéntenos cuál fue esa motivación para cubrir el conflicto armado colombiano. Bueno, como corresponsal del Mundo de España, pues obviamente en el año 99 era la noticia, es decir, en el mundo. Además, en ese momento el mundo miraba bastante hacia Latinoamérica, todavía no se habían caído las Torres Gemelas, todavía no había estado la guerra de Irak, ni después lo de Afganistán, en fin. Entonces miraban y se convirtió en noticia mundial el proceso de paz que arrancó en enero del 99. Obviamente, pues eso motivó el que me tuviera que centrar tanto en todo lo referente a lo que ocurría en el Caguán como que hacían los paramilitares al mismo tiempo y que hacía el ejército, es decir, un poco todo, pero la orientación era orden público. Y también quedaban todavía pues carteles, el cártel del norte del Valle, y había mucho narcotráfico, pero sobre todo el conflicto armado fue porque era la noticia del momento y duró muchos meses. Bueno, y años, durado años, pero vamos, digamos, pero ya luego cuando las Torres Gemelas caen, el mundo empieza a mirar para otro lado y Colombia ya no era tan importante. Es decir, pero el año 99 era la estrella de las páginas internacionales, digamos, o una de las estrellas. Ya después de las Torres Gemelas perdió protagonismo. Ahora cuéntenos cuál fue la primera experiencia que tuvo en el primer cubrimiento del conflicto armado aquí en Colombia. Pues mira, fue en diciembre del 98, un poquito antes de que arrancara, aunque yo empecé en el 98, pero en realidad oficialmente en el 99, pero en el 98, en diciembre, cuando se supo que iba a haber el proceso de paz, me fui al Caguán para intentar llegar a los pozos donde se suponía que había gente de la cúpula, pero no se podía llegar, había siempre retenes de la guerrilla y no te dejaban pasar. Yo me metí en uno de los vehículos que son de transporte público y pasé el primer retén, ahí yo no sé ni cómo, porque pues finalmente pues se nota que no soy campesina de allá, se nota, pero bueno, primero retén, yo ahí me callaba, miraba, yo no sé, pero ya como al tercero me devolvieron, pero muy amables. Entonces pasé y además ya no había casi carros de vuelta y pasé todo el día con ellos. Entonces también fue muy interesante para mí porque estuve hablando con guerrilleros jóvenes, era la primera vez que yo me encontraba con la guerrilla, entonces había un mando medio y esos jóvenes y vi, una de las cosas que me llamó la atención es que eran campesinos puros y duros, estamos hablando al año 99, 98, finales, bueno, lo mismo. Gente de muy pocas palabras, chicos que no habían estudiado absolutamente nada,
a duras penas podían leer, es decir, no, si acaso habían estudiado 2 años en el colegio como máximo, en la escuela, pero y muy callados, acostumbrados a no hablar con desconocidos por si acaso, y siempre si hablaban contigo miraban para tener la aprobación de ese mando medio, pero fueron amables y pude al menos con ese comandante, yo creo que era como de los comandantes básicos que son como de escuadra, conversar algo, pero en cuanto llegó un jeep, me acuerdo que venía además hasta arriba, no había sitio, me tuve que subir arriba en el techo, encima de unos sacos, había unos bultos de algún producto agrícola, no me acuerdo cuál, y había alguien ya también sentado arriba, pues yo me tuve que sentar también arriba y íbamos como, porque ahí tienes como ir a caballo, ¿no? para no caerte de un lado y para otro, pero bueno, así, esa fue como mi primera experiencia ahí con los paramilitares. La primera vez fue en agosto del 99, casi un año, varios meses después, fue después de una masacre en el Catatumbo, en la Gabarra, una masacre espantosa, masacre de verdad, no, digamos, espantosa, horrible, de 20 y tantas personas, creo que eran 29, y yo fui como a los 4 días o a la semana siguiente, algo así, y me encontré, yo también cogí un bus público de Cúcuta que pasaba por Tibú, la Gabarra, y ahí nos pararon los paramilitares. Y cuando los vi, yo me bajé del bus y dije, yo me quedo con ustedes. Pero me dijeron, no se puede quedar aquí, ya hablamos otro día. Me hicieron subir el bus y seguí. De estas historias, y pues también le prosiguen muchas otras, ganó un premio por trayectoria en el 2016. En este mismo año tenemos conocimiento que fue secuestrada por la guerrilla del ELN. Cuéntenos un poco cómo fue esta experiencia, qué fue lo que vivió y pues qué pasó al salir de allí. Bueno, en realidad nunca nos había ocurrido, es decir, a los periodistas siempre nos hemos movido por Colombia. Yo me he cruzado muchas veces con guerrillas y paramilitares, muchas veces, no era una ni dos, y muchas veces era que hubo, que tal, había zonas que te devolvían, como esos paramilitares, no, vuelva, ya otro día hablamos, lo que sea, no te dejaban, y lo mismo con la guerrilla, había veces que tenías que esperar a que te recibiera un comandante, que él te diera permiso para continuar, en fin. Pero estábamos acostumbrados, nunca había pasado nada, nunca. Una vez tuve un inconveniente con un comandante de las FARC, pero en cuanto le dije, no, mire, pues llame a Raúl Reyes, yo como eso de no sabe con quién, llame a Raúl Reyes y a ver qué le dice. Bueno, entonces me dejó pasar, pero quiero decir que todo era cosas normales, digamos. Pero entonces, esa vez, a mí la guerrilla en el pueblo, en el Tarra, yo iba por una calle solitaria, y vino una moto con 2 guerrilleros, entonces me hicieron subirme entre ellos y después me dijeron que no podía salir del pueblo, que esperara, me quitaron todo, que esperara a las noticias, que no saliera del pueblo ni siquiera saliera de la plaza principal. Y bueno, pues al día siguiente un guerrillero me dijo, suba esta moto. Y me subí, se lo vamos a devolver todo. Y bueno, cuando después de una hora de la moto llegamos hasta un sitio que yo conozco además, una vereda que yo había estado que se llama Buenos Aires, y me sorprendió porque estaba la guerrilla con una presencia más clara, que antes estaban, pero más vestidos de civil, ahí van de camuflado. Entonces, bueno, buscamos al comandante, el comandante me dijo, usted no se va, se queda con nosotros, y así fue. Entonces estuve una semana con ellos, yo creo que ellos nunca supieron por qué me habían secuestrado, es decir, yo tampoco lo entendí nunca para qué, porque si te secuestras a alguien es para algo. Yo les preguntaba, pero la guerrilla normalmente te pone gente con la que no está autorizada a hablar contigo. Entonces hablé con 2 comandantes, pero a mí me sonaba todo un discurso ya como apolillado, aburrido, apolillado, es decir, están como en otro planeta, ellos llevan hablando entre ellos, discutiendo entre ellos y no están en el mundo real. A mí me parecía absurdo todo. Y bueno, me cuidaron unos días unos chicos, estuve varios días con uno de 17, otro de 16, y menores de edad, pero siempre con alguien maduro, siempre. Y bueno, pues cambiando de sitio y nada, y como no tenía sentido aquello, pues un día dijeron suéltalo. Y me vinieron a recoger dos párrocos de pueblos de ahí, de la zona, y me fui con ellos hasta Ocaña, en el carro, punto. De esta experiencia que nos acaba de contar, ¿cuál es la sensación que le queda de las garantías que le dan a los periodistas?
Pues mira, yo creo que primero pienso que nadie tiene derecho a quitarle a otro la libertad, es decir, es absurdo que uno tenga que estar sometido a la voluntad de uno solamente. ¿Qué tienen frente a ti? Pues que tienen un rifle y tú no lo tienes, no tienen una ametralladora y tú no la tienes, es decir, es que a mí me parece como, también los miraba a veces, me daban hasta lástima, porque no sé, tú me puedes ganar en un debate dialéctico, pero si tú te sientes superior, sobre todo había un comandante que era un imbécil, desgraciadamente se me ha olvidado la cara, porque se me gustaría un día como decirle, es que se creía algo. Yo digo, pero ¿tú quién te crees? Es subnormal, a ver, ¿tú qué? Te voy a quitar ese arma y a ver quién eres, ¿no? Entonces luego cuando les quitan el arma, ay, necesitamos que nos proteja el Estado, porque es que corremos peligro, ¿así? ¿Entiendes? Entonces esas cosas para el periodismo no es bueno, porque obviamente la gente del norte de Santander, tú no puedes ir al Tarra, punto, tú no puedes ir al Tarra. Tú vas al Tarra si te aceptan alguno de ellos y te aceptan si vas a ser buena con ellos o de alguna manera, sí, como de alguna manera ellos como que, bueno, o de pronto ahora dicen, bueno, pues vale, te aceptamos, pero ya nadie puede ir allí, porque resulta que después secuestraron a unos de RSN, también se llevaron unos del Caracol, pero los sacaron, pero claro, los de RSN no les gustan, entonces obviamente eso hizo que mucha gente se aleje de esas zonas, es decir, es malo para el periodismo, porque ellos luego hacen y deshacen lo que les da la gana. Al final, además, a mí una de las cosas que me molestó es que hubo colegas que me acusaban de que yo había hecho eso a propósito para romper el proceso, para perjudicar el proceso de paz. Es decir, es que ya llegamos a un momento de demente total. Yo creo que ha sido siempre malo para el periodismo que te cierren espacios, porque no se cuenta la verdad de lo que está ocurriendo. No se cuenta la verdad. Entonces la gente se imagina cosas que no son ciertas. Yo pienso que lo ideal sería poder estar en todas partes. Entonces, ¿hay libertad de expresión completa en Colombia? Pues no. Hay zonas que están vetadas para determinados periodistas. Y eso lo que provocó, eso fue en el 2016, es que yo creo que no ha vuelto nadie en el Tarra, en esa zona, desde entonces. Entonces, a mí me parece que es grave para Colombia. Hablaba un poco sobre esos territorios a los que nadie llega, a los que no se tiene derecho a llegar. Ahí entramos un poco como en el tema de la censura, realmente lo que decía, no existe esa libertad de expresión. En esta búsqueda de la verdad, la han amenazado, aparte pues de lo que sucedió en el 2016, ¿ha recibido frecuentemente amenazas por su búsqueda y por su labor? Sí, sí he recibido amenazas, obviamente pues he recibido a lo largo de los años, pero no suelo hablar de eso. Yo nunca he tenido escolta, he tenido que renunciar por escrito muchas veces no muchas, 2 veces a la escolta, no quiero, no me interesa, no me gusta tener a alguien pegado y yo he vuelto a los territorios, de hecho yo volví a la zona del Catatumbo, volví a la Gabarra, pero en moto, cubierta como allí eso se puede hacer, no se puede llevar casco, pero sí puedes llevar un pañoleto por el polvo. Y entonces a mí lo que me fastidia ya no solamente es que tengas muchas zonas vedadas, pero yo voy, te la juegas, pero yo voy. Dirán luego que es que yo me metí en la boca del lobo, que siempre en Colombia la culpa es del que le pasa algo, no de la situación. Pero, por ejemplo, tuve una situación muy incómoda. Yo fui al pueblo de Francia Márquez, Suárez Cauca, me echó la guerrilla porque me la encontré en una vereda que no me lo esperaba. Me tuvieron ahí unas horas, después fui a un comandante, el comandante me llevaron donde el comandante me dijo que me fuera. Bueno, yo me tuve que ir, obviamente, no me quedó más remedio, y volví al pueblo, pero luego fui al Consejo Comunitario de Francia Márquez, y ahí no me dejaron hacer mi trabajo, ahí no me impidieron el trabajo, no me dejaron. Fui en el carro, me persiguieron todo el tiempo, yo iba a hablar con una gente que obviamente no quería que supieran que iba a hablar con ellos, entonces pues les pude avisar que no salían a la carretera y me tuvieron, y no, que aquí usted aquí no entra, es decir, y me ha pasado lo mismo con la CRIC en el Cauca, es decir, ahora ya no es la guerrilla la que te echa de los sitios, sino los consejos comunitarios, algunos, porque otros consejos comunitarios te dejan hacer tu trabajo. Y zonas indígenas. Entonces te dicen que usted con qué permiso va allí, como que con permiso, es decir, es que Colombia, para caso, ya tenemos zonas también vedadas. Entonces tú tienes zonas de la CRIC vedadas y tienes consejos comunitarios vedados. Entonces vamos a tener Colombia, según lo que escribes, puedes entrar en unos sitios, según lo que hacen no puedes entrar en otros sitios. Entonces me parece que pues hay libertad pues relativa. Y yo voy y sigo yendo porque me da rabia que me discuto, pero esa vez, por mucho que discutí, pues no pude, porque ¿qué haces si tienes un carro pegado al lado? Pues no puedes hacer nada.
Entonces, pero volveré, no sé cómo, pero voy a volver. Y haré lo que me dé la gana porque me da rabia que me coarten una libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes contar lo que está pasando en la realidad ahí. ¿Y cuál es la realidad que no quieren ver? Pues que están cultivando coca. Aparte de la minería de oro, están cultivando coca. Entonces, claro, tú no puedes pasar para que no se cuente la verdad. Buscan esconder eso a como de lugar. Buscan ser los reyezuelos de su terreno. Entonces, yo aquí, a mí me das un bastón de mando, yo ahora mando. A propósito de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿cuál cree que debe ser el papel del periodismo en este cubrimiento del conflicto y en busca de la verdad? Bueno, yo creo que la Comisión de la Verdad ha hecho una labor como hemos hecho a veces los periodistas, es decir, han preguntado a unas víctimas y lo que pasa es que ellos les han puesto el sello de la verdad, o sea, la verdad absoluta. Bueno, pues yo, qué pena, pues a mí me parece que es una verdad sesgada, una verdad, como hay otras verdades. No han descubierto que el agua moja porque muchas de las cosas que han destapado pues ya se habían publicado tiempo atrás. ¿Han aportado cosas? Sí, siempre se aporta cosas nuevas, pero venderlo como la verdad en los colegios, la verdad, pues me parece un atrevimiento. Es importante escuchar esos diferentes puntos de vista y pues usted tiene diferentes puntos de vista. ¿Cómo ha sido lidiar con ese proceso en diferentes medios de comunicación en los que pues no hay como total aprobación? ¿Cómo ha sido ese proceso de lidiar con esto? Pues es que la propia Comisión de la Verdad también es restrictivo, porque resulta que cuando hacen una publicación con varios periodistas son siempre de un lado, siempre de un lado. Y tú eres estupendo y maravilloso si estás de acuerdo, y eres guerrerista y lo más rastrero si no estás de acuerdo. Entonces es como la verdad absoluta que uno tiene que arrodillarse. Pues yo creo que hay muchas verdades, la verdad nunca es absoluta. Hay cosas que sí son verdad y son incontestables. Una masacre es incontestable. Aquí vinieron unos señores, sacaron a la gente de su casa y los acribillaron, punto. Eso es incontestable, eso es una masacre, es intolerable, injustificable. Pero luego hay otras cosas que tienes que mostrar muchas caras. Y además el problema de este conflicto es que no ha acabado. Es que no ha acabado. Entonces si tú ya conflictos que tienes muchos años es difícil, este no ha acabado. Entonces yo pues no estoy de acuerdo. En este proceso de cubrir historias, tanto aquí en Colombia, también tenemos conocimiento que hace unos meses estuvo cubriendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué reflexión le deja como periodista todo este proceso que ha estado avanzando en esta zona? Bueno, primero que no hay justificación alguna en el planeta para que un país invada de manera criminal otro país. Es decir, no hay ninguna justificación. Yo fui muy crítica en su día con la invasión de Irak, pero esto es peor, es decir, no sé si peor o no, esto es intolerable. Es decir, que Rusia se anexione, invada, haga la guerra a un país pacífico, democrático, solo porque no quiere que sea democrático y para arrebatarle la libertad, es intolerable. Y me admiró la valentía de los ucranianos dispuestos a morir por defender la libertad. Es decir, ellos no están defendiendo un gobierno ni una ideología, están defendiendo la libertad, porque no quieren estar sometidos a la bota de un tirano. Entonces a mí me pareció maravilloso. Esa unidad yo la envidié, me hubiera gustado que en Colombia tuviéramos ese sentido, pero es muy difícil, o en España, es difícil conseguirlo. Cubriendo estos procesos, ¿qué habilidades destaca? Y así con esas habilidades, ¿qué consejo le daría a esos futuros periodistas para que también hagan ese cubrimiento del conflicto armado en Colombia y tal vez de los que se da en otros países? ¿Qué consejo nos daría a los que seguimos en formación? No, son diferentes aspectos. Yo, por ejemplo, cuando fui a la guerra que Rusia le está haciendo a Ucrania, yo no fui una periodista neutral. Es decir, mi medio de comunicación no es neutral. Es decir, nosotros estamos a favor de las libertades, como no somos neutrales con la dictadura de Maduro, estamos a favor de las libertades y la democracia. Entonces, ese caso es distinto. En Colombia, yo estoy en contra absolutamente de los grupos armados. Es que me da igual, yo no veo ninguna justificación jamás para imponer tus ideas a tiros, no la comprendo, pero yo aquí tengo que dejar, una cosa es cuando opino y otra cosa es cuando informo. Entonces yo voy a una zona y le pongo el micrófono. Yo he entrevistado guerrilla, entrevisté hace unos meses a un jefe de las disidencias de las FARC que luego mataron en un bombardeo, murió, lo entrevisté en Venezuela. Pero quiero decir, no tengo ningún problema en entrevistar a unos y otros. Les he dado voz a todos ellos que pongan su punto de vista, que me parece lamentable. Pero yo creo que el periodista lo único que tiene que hacer es cubrir las cosas, como todo en la vida, con honestidad.
Punto. Es que no le puedes pedir más, que sean honestos, que pregunten a todo el mundo, que no se crean solamente una versión, la oficial ni nada, que vayan a los sitios. Colombia es un país muy diverso. Tú no puedes informar del Tarra si no has estado en el Tarra. Tú no puedes informar de Maguey Payán si no has estado allí. Es decir, tú no puedes hablar de cómo es el norte del Cauca, el conflicto con los indígenas si no has estado allí. No puedes hablar de muchas cosas en Colombia si no has estado allí, porque son realidades tan diferentes que solamente se entienden si has estado allí. Entonces les diría, primero, que sean más abiertos. Ojalá no sean sesgados, ojalá. Más abiertos porque son jóvenes, tienen que ser más abiertos. Que sean honestos en su cobertura y que vayan a los sitios y que pregunten, hablen con la mayor cantidad de gente posible. Y que nunca vayan con ideas preconcebidas. Nunca vayan con ideas preconcebidas. Y se pongan al lado de la gente. Punto. Eso es lo único. Que trabajen con honestidad como en todas las cosas de la vida. Nada diferente. Como el panadero que no te puede vender un pan con un estomalet, es decir, como cualquier cosa en la vida, con honestidad y que vayan a los sitios, que hagan reportería de verdad. Eso es lo que les diría. Que no sea en los territorios en los que queremos que no sea conocer. periodismo cómodo, que no sea el cómodo, que no sea el periodismo cómodo que 2 llamaditas de teléfono y chao, no. O yo cojo este boletín y lo reproduzco, no. Y que no se crea nada por adelantado. Siempre hay que ver hasta qué punto es verdad, es mentira. Y en este mundo del periodismo joven, de redes sociales, muchas más de las que uno ve, porque yo no soy tan... Estoy en las redes con los trabajos que hago, pero no soy de redes, no hago seguimiento ni cosas. El trabajo es más difícil. El trabajo es más difícil porque es más difícil comprobar las noticias. Pero entonces que no se crean nada, nunca. Que siempre confirmen y reconfirmen y reconfirmen. Porque al final la gente tiene que agarrarse a algo. Va a tener que decir, bueno, y esto es verdad, mentira, y entonces va a ir a un medio de comunicación en el que crea. Y si ese medio no le dice, eso es cierto, pero que no tenga objetivos políticos, porque ahora en Colombia, por ejemplo, hay una cosa que se llama Colombia Check, que tiene objetivos políticos, y es sesgado. Entonces ya, yo cuando me di cuenta, ya dije, oye, pero esto es horrible. Entonces, a políticos, una cosa, como digo, es la opinión, y cuando opinen, que sean también honestos en su opinión, pero cuando opinen es una cosa, y cuando informen es otra diferente. Hasta aquí nos acompaña Salud Hernández, una periodista que ha entregado su vida a realizar investigaciones temerarias en el territorio colombiano. Antes de finalizar, la Fundación Formemos tiene este detalle para usted. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad. Yo, mira, oiga, me voy súper regalada, ¿no? ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a la Fundación, se lo da mi nombre, por favor. Claro que sí. Y la felicitación por una fundación tan fantástica. Como digo, el campo colombiano se está vaciando, la gente no se da cuenta, se está vaciando. Y es necesario que los jóvenes, pues ojalá le cojan el amor al campo que tenían sus padres. Muchas gracias por contarnos su experiencia, por estar acá con nosotros. Y esto fue todo en un capítulo de Un Café con Periodistas. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @semilleropanorama en Instagram. Sigan con la programación habitual del canal Zoom. Hasta pronto.